Hola, eso es mi video número 4, creo. No sé, pero es para el grupo Polyglot y como saben, um, la semana que es pasada, um, tenemos que escuchar as mucho as posible. Um, Y para la semana pasada también tenemos que escuchar la música, pero en en una manera diferente. Y normalmente cuando escuchar para mejorar mi lenguaje, normalmente escucho los podcasts y normalmente escucho muy activo, como escucho el podcast, escucho otra vez con las transcripciones y revisar los vocabularios y escuchar otra vez como eso. Como eso, para esta tarea quería que había bien. Bueno, si escucho pasivamente, como solamente quería escuchar todas cosas en mis lenguajes que estoy aprendido, pero sin las transcripciones o sin revisar el vocabulario y mi idea fue que como eso tengo más tiempo para solamente escuchar y que ojalá ameliore mis lenguajes. Pero tenía un problema que toda la semana tenía que trabajar muchísimo y no tenía muchísimo tiempo para escuchar, como no uso el metro normalmente ahora normalmente es una buena situación para escuchar y trabajé hasta la noche y como eso no escucho mucho y ayer, no, al día antes ayer estaba muy cansada y ya tenía que escuchar y tenía la idea que está bien escuchar la música, porque la música es muy relajado, es algo para hacer en un estado muy cansada, y para mí fue una buena idea, y ahora tengo la idea, no sé, no había bastante muchísimo para ameliorar realmente, pero es una idea para continuar y con toda la música que escucho en mis lenguajes que estoy comprender, tengo tengo una conexión a una situación, una conexión emocional. Como eso, voy a, voy a demostrar la música, las canciones y voy a explicar la cual es mi conexión emocionada y la situación cuando escucho la música la primera vez. Bueno, estoy comenzado con español. Vale, la música.
Eso es una canción de Venezuela. El grupo no es conocido y es una canción tradicional. Y en 2011 viajé a Bolivia sola y estuve en La Paz y caminó un poco para ver la ciudad y, veo una tienda pequeña con música y entró en la tienda y en la tienda fue una mujer no muy joven, quizás en sus años 70 y esta mujer estuve escuchando esta música y me encantó esta música y preguntó qué es, de dónde es esta música y me dijo que la música en esta CD son todos los grupos con la música de los 60, 70 y 80, la música de la resistencia contra las dictaduras latinoamericanas. Y ella estuvo involucrado en la resistencia en contra las dictaduras también y hablaba con ella muchísimo y estuve impresionada muchísimo y esta música es para mí, me recuerda siempre de esta situación en La Paz. Yo no me cambio por ti, pues el vago donde quiera, en regiones extranjeras también me aprecian a mí. Si hubo volada, me voy para Yopó de madrugada me voy para Yopó porque Guayabo me vuelve loco. Usted la mandó poner, que si la pone, la paga, si no la pone también. Bon, salut. Alors, je vais continuer en français et parler de ma connexion française, d'une canción française. Bon, ça fait 20 ans, un peu moins de 20 ans que j'ai habité à Marseille pour un stage. Et j'ai habité dans une colocation avec un Algérien, un Mexicain, un Irlandais. Et c'était un temps magnifique. Et le Mexicain, il avait vécu en France beaucoup plus de temps que moi. Et quand je le connais, il a eu un groupe qu'il aimait beaucoup, un groupe de musique qui s'appelle La Rue Quétanou. C'est un groupe parisien, je pense. Et bon, comme ça, j'ai écouté cette musique beaucoup et ça, mais j'aime beaucoup la musique, mais aussi je pense tout le temps que j'écoute sa musique, je pense de cette tome super à Marseille et à mes colocataires très jolis et bon. Et écoutez.
مرحبا، راح بحكي بالعربي بالموسيقى عربية. لما بلشت بالعربية الشامي، كنت بلبنان بالبيروت ل5 أسابيع ليدرس اللغة. ساكنة بالبيروت، بالمدينة بيروت، بالفندق صغير. وحتى فندق كان عندها هدية. كل صباح كنت في هدية وشربت قهوة. وبحتى فندق الناس كانت الموسيقى كل الوقت. وحتى كانت المغنية الناس اسمه المغنية الأكثر المشهور بلبنان هذا فيروز مغنية بالسنة 70 ومشهور كتير بلبنان. والناس بيحبوها كتير. استنى شوي، حتى الموسيقى يعني اسمها حبيتك بسيف. أيام البرد وأيام الشتي والرصيف بحيرة والشارع غريب، تجي هاك البنت من بيتها العتيق ويقلها انطريني وتنطر عالطريق، ويروح وينساها وتتبل بالشتي. حبيتك والصيف، حبيتك بالشتي، نظرتك بالصيف، نظرتك بالشتي، وعيونك الصيف وعيون الشتي حتى الموسيقى الشبابية العربية ومشهور كتير. وكل الموسيقى العربية دايما بالحب ودايما سكري كتير. بس بحب وعشان هيك صعب للأدرس اللغة. ما في كتير بالأمية، بس فيروز بحكي وبيراني بالعربي الشامي، بس بالحب بالكلمات سكرين بس. إيه الموسيقى اللي بفتلها أنا حتى فرع لبناني بديلة اللي اسمها سوب كيدز. وحتى الموسيقى
привет. Я говорю музыка русский сейчас. И это мне немного трудно, потому что я никогда не была в русский. Живу много людей в Берлин. И у нас был визит из Румынии для 30 месяцев. И он очень мило. И он организовал концерты. И он слушал музыку русский много. И это музыка русский и люблю много. Мне нравится. Извините, я не знаю группу. Это все. Пока-пока.